Buenos días. Tenemos un problema muy serio con la justicia en España. Y esto solo se arregla con una mayoría absoluta de los partidos de izquierda. No hay otra solución. No pidáis a la justicia que haga justicia, porque está en manos del PP. Hay muy pocos jueces que se salven y muy pocos fiscales que se salven. Que sean dignos, que sean honestos, que sean honrados. Hay que hacer limpieza y ordenar el Poder Judicial porque ya llevamos más de 40 años sufriendo la intromisión de jueces y fiscales en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y ya va siendo hora de que esos jueces y fiscales que defienden a los del PP y acusan falsamente a los partidos demócratas, preferiblemente si son de izquierda, se vayan a su casa. En un país donde no existe justicia, la democracia está en continuo peligro y en España llevamos en la cuerda floja demasiado tiempo. El último caso de lawfare es el del delincuente confeso Aldama, que estaba en prisión por riesgo de fuga y riesgo de destrucción de pruebas por dos causas gravísimas: hidrocarburos y caso Coldo. Acude a declarar voluntariamente ante la Audiencia Nacional, una declaración que básicamente ha consistido en acusar sin pruebas a todos los ministros del Gobierno de España. Y de repente el fiscal anticorrupción considera que ya no hay riesgo de fuga, ni riesgo de destrucción de pruebas, por lo que pide la puesta en libertad de Víctor de Aldama, haciendo caso al mandato de Aznar del que puede hacer que haga, y al mismo tiempo dándole a Feijóo aire para seguir haciendo el ridículo pidiendo una moción de censura de la que todos los partidos que apoyan al gobierno han hecho caso omiso. Es más, se han cachondeado de él. Este personaje, Dama, obtuvo de la entonces alcaldesa de Madrid y esposa de Aznar, Ana Botella, la explotación de un restaurante y una cafetería en el Cuatro Torres Business Area por 40 años. Un regalo por la cara de la mujer de Aznar al delincuente Aldama. La mayoría del mundo judicial se escandaliza con la puesta en libertad de Aldama 10 horas después de haber acusado sin prueba alguna a ministros del gobierno de corrupción, al presidente Pedro Sánchez, y todo con la luz verde de la Fiscalía. Hace solo una semana se vetaba ese movimiento por su alto riesgo de fuga. Y todo con la alfombra roja de la Fiscalía para la voladura del gobierno. ¿Qué pruebas tiene este personaje para manifestar eso? No diga que va a aportar. Aporte ya esas pruebas. Cuéntenos, eso es una calumnia y es muy grave. La puesta en libertad no la entendemos. Ningún jurista con dos dedos de frente. Una confesión que incrimina a otras personas sin prueba no tiene efectos jurídicos, y eso la Fiscalía lo sabe. Si se aportaran llamadas telefónicas y se aportaran mensajes, esto cobraría una cierta relevancia. El sujeto tiene un caso en la Audiencia Nacional del juzgado número 2, con el juez Ismael Moreno, por el caso Mascarillas. Recordar las mascarillas del hermano de Ayuso, del novio de Ayuso, del cuñado de Feijóo, etcétera, etcétera, etcétera. Y su abogado pide su libertad por esa cooperación, pero no está en prisión por las mascarillas. Está en prisión por un fraude de 180 millones de euros del IVA. En el caso hidrocarburos, que lleva al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional del juez Pedraz. Es otro juzgado, otro juez y otro delito, pero se da la circunstancia de que el fiscal anticorrupción es el mismo, y ya lo conocemos,
Luis Pastor, un fiscal con carné del PP, y si no lo tienen deberían dárselo de regalo, porque, como ya sabemos, fue asesor de Michavila en el Ministerio de Justicia del gobierno de Aznar, y en el de Exteriores, con Abel Matutes, también en un gobierno de Aznar. Y es el que da su ok a esa libertad. De pronto ya no hay riesgo de fuga de un presunto chorizo de 180 millones de euros. Fijaros la barbaridad. Dejar en libertad a un chorizo que ha defraudado 180 millones de euros de IVA a la hacienda pública. ¿Y eso es legal? Porque si la Fiscalía no pide que se mantenga la prisión provisional, el juez, aunque no quiera, tiene que acordar la libertad. Y se acuerda la libertad sin ninguna fianza ni medida cautelar importante, salvo que entregue su pasaporte y se persone semanalmente al juzgado. Esto es muy serio. Tendría que haber acordado la prisión de Aldama y decirle al fiscal que se fuera a descapullar monos al África. Es un fiscal del PP trabajando para el PP sin ningún género de dudas. Su estrategia es la del abogado de Aldama, defensor de multitud de causas de delincuentes del PP. Ahora Aldama tiene dos abogados defensores, su abogado y el fiscal anticorrupción, aunque no me extrañaría que saliera pitando, si ya tiene los millones guardaditos en algún paraíso fiscal, y se fuera a toda leche a alguno de esos países con los que España no tiene tratado de extradición. No me extrañaría. Hay motivos suficientes para que Koldo y Ábalos pidan la nulidad de todo el procedimiento y que se retire al fiscal anticorrupción Luis Pastor, y sobre todo que se le aparte de la carrera judicial por su actitud antijurídica y a todas luces ilegal. En el pasado hemos tenido muchísimos casos de jueces y fiscales adictos al PP. Y no se esconden. Van a FAES a dar conferencias o clases para recibir a cambio puestos en tribunales de audiencias, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo e incluso entrar en las listas para el Tribunal Constitucional. Ahí tenemos al Arnaldo y a la llamada Cospegel, Doña Concha, por ejemplo, y más. Muchísimos más. Casos tan rastreros como la instrucción de la jueza Alaya con los seres de Andalucía y sus posteriores sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ahora la van a tener que repetir, y del Tribunal Supremo, que ahora el Tribunal Constitucional ha tumbado. El Tribunal Supremo se tiene que tragar la sentencia con patatas, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que no. Unas sentencias que llegaron a condenar a prisión por 7 años a personas inocentes en su llamada pieza política de los seres. Y aquí no pasa nada. Ninguno de esos jueces y juezas van a pagar por sus delitos de prevaricación, porque probar las prevaricaciones es dificilísimo, según dicen ellos. Y así se salvan el trasero unos a otros. Se les condenó por cumplir y hacer cumplir una ley emanada del Parlamento de Andalucía. En eso se basó todo el proceso de instrucción de la jueza Alaya, cuyo premio fue ir a la Audiencia Provincial de Sevilla. Y ahora se quiere presentar para la Audiencia Nacional. Nada más y nada menos. Una delincuente de magistrada en la Audiencia Nacional. Y digo delincuente porque, si no lo hizo adrede, su negligencia fue de tal magnitud que se condenó a un montón de gente
a prisión, porque ella no estaba preparada para instruir un caso así. Si lo hizo adrede, con más razón. Delincuente. Se puede ser delincuente por negligencia o delincuente a propósito. Lo de la Gürtel y la manera como dejaron fuera a Rajoy y Cospedal, entre otros, o lo de la Kitchen, dejando también fuera a Rajoy, o lo de Fundescan, dejando prescribir los delitos de Esperanza Aguirre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso a alguien que tenga uso de razón solo le lleva a pensar que esa parte de jueces y fiscales conforman una mafia al servicio del PP. Y mientras no se limpie esa cloaca en España, no habrá justicia contra los delincuentes del PP. Es un escándalo más. A diario. Y ahora solo faltaba el fiscal, el señor Luis Pastor. En fin, la justicia que tenemos hay que cambiarla ya mismo. Hay jueces buenísimos. Fijaros lo que le hicieron a Garzón, porque destapó la Gürtel y empezó a tirar del hilo. Le acusaron de todo, hasta que se lo cargaron y lo echaron de la carrera judicial. A Garzón. Pedraz es íntimo amigo de él. En fin, tenemos al juez Bosch, que nos y os enseña de qué va el asunto. Tenemos muchos otros, que son gente con dignidad y honestidad, suficiente para ejercer justicia. Pero hay una mayoría que esos tienen que salir, pero salir a patadas, si es necesario. Chicos, chicas, que tengáis buen día.